Sean bienvenidos esta mañana a la convocatoria que ha realizado la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, conocida como AMEXI. La AMEXI es una asociación civil sin fines de lucro que reúne los principales inversionistas y operadores de petróleo y gas en México. Está constituida por 34 empresas asociadas, entre las que se encuentran Repsol, BHP, Lukoil, Jaguar, entre otras. De ellas, se tienen más de 17 países de origen en estas empresas y que invierten en nuestro país. Del 19 de septiembre al 21 de noviembre, se está organizando este evento que comienza el día de hoy, conocido como Charla con expertos del sector energético. Un evento híbrido que se realiza en diversos estados de la República, en esta ocasión, 4 de ellos, Tamaulipas, Veracruz, Campeche y Tabasco. Participan más de 20 universidades y de manera también digital estarán siguiéndonos profesores, investigadores y profesionales de diferentes áreas. En esta ocasión, nuestra universidad ha sido seleccionada como anfitriona para el estado de Tamaulipas con el fin de realizar la primera charla que está dentro del marco de este evento. La Universidad Autónoma de Tamaulipas es una universidad que cuenta con diversas carreras, entre ellas dentro del sector energético, la ingeniería, la arquitectura, el petróleo gas, entre otras. Para dar inicio a este evento, damos la bienvenida al contador público Guillermo Mendoza Cavazos, quien nos ha dejado también de manera digital un mensaje de bienvenida. Adelante, por favor. Bueno, agradecemos las palabras de nuestro señor rector y a continuación, para dar el inicio a este evento, tenemos el mensaje inaugural por parte de la licenciada María Antonieta Gómez, encargada de despacho de la Comisión de Energía del Gobierno de Tamaulipas. Bienvenida, maestra, por favor. Muchísimas gracias, buenos días. Buenos días tengan todos ustedes. Me gustaría iniciar mi mensaje agradeciendo
a la Universidad Autónoma de Tamaulipas por ser anfitriones y abrirnos las puertas esta mañana para celebrar esta iniciativa llamada Charlas con Expertos. Saludo y agradezco al maestro Guillermo Mendoza Cavazos, rector de esta honorable universidad. Saludo con mucho gusto a los alumnos que presencialmente nos acompañan en este primer evento, así como a los que nos acompañan a través de las distintas plataformas digitales, desde distintas universidades tamaulipecas y en los estados de Campeche, Tabasco y Veracruz. La iniciativa Charla con Expertos corresponde a un segundo ejercicio impulsado por la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, AMEXI, presidida recientemente por mi querida colega Evelyn Vilches y muy bien dirigida por el ingeniero Merlin Cochrane, quienes a través de su equipo de trabajo y con la colaboración de los organismos energéticos de los estados de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, han fomentado el tema de la transferencia de conocimientos y tecnologías, logrando así que las principales operadoras petroleras que trabajan actualmente en nuestro país se involucren de una manera positiva en el desarrollo de capital humano de los estados con orientación energética. Después del éxito generado durante el desarrollo del primer simposio del Golfo de México, celebrado entre febrero y mayo de 2022, y como yo sé que muchos de ustedes nos acompañaron, concluimos que era necesario poder realizar un segundo ejercicio que lograra así cumplir con el objetivo de transferir experiencia y conocimiento, pero esta vez llevar el enfoque a un punto de vista más abierto entre el estudiante y el expositor, que puedan conversar de una manera más libre sobre sus experiencias profesionales y la manera en que cada experto se ha abierto camino en un sector tan competitivo como lo es el energético. Estamos convencidos que esta iniciativa, Charlas con Expertos, será de gran valor para los estudiantes de carreras afines a la industria energética, ya que a través de esta se podrá hacer una imagen real que impulse su desarrollo profesional de manera inmediata. Esta iniciativa contará con 7 fechas a través de los 4 estados que comprenden el Golfo de México. Tamaulipas ha tenido nuevamente la distinción de ser sede del evento inaugural. Y esta mañana podremos escuchar al ingeniero Gabriel Pérez, quien es asesor técnico y comercial para Repsol Exploración y Producción México, y quien nos compartirá su experiencia sobre el sector de los hidrocarburos en México. Sin más preámbulo, y a nombre de los organismos energéticos de los estados de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, así como de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, declaró oficialmente inaugurada la iniciativa Charla con Expertos, siendo las 11:17 del miércoles 28 de septiembre del 2022. Bienvenidos y adelante. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la maestra Gómez en esta ocasión. Y bueno, para ya dar inicio de lleno a este evento, vamos a dar la bienvenida a nuestro, bueno, no expositor, sino profesional para el diálogo que vamos a llevar a cabo. Él es el ingeniero en petróleo, Gabriel Pérez, estudió la ingeniería petrolera por la Universidad Nacional Autónoma de México, egresado el año 2013, muy joven, tanto como ustedes también, que nos acompañan el día de hoy. Fungió como ingeniero petrolero en el activo de producción Apcatún Polchuc de la región marina suroeste. En Pemex Exploración y Producción se desarrolló del 2013 al 2016. Trabajó principalmente en plataformas. Posteriormente se incorporó como director de área de la Comisión Nacional de Hidrocarburos durante los años 2016-2019. Esta comisión, como saben, es la más importante en materia de regulación del área de hidrocarburos. La comisión o el comisionado, en este caso, Nacional de Hidrocarburos, Gabriel, se encargó de dar seguimiento al desempeño de los contratos de exploración y extracción. Actualmente es asesor técnico y comercial en Repsol Exploración México, donde se encarga de la administración técnica y regulatoria de los bloques operados por Repsol en México. Aprovecho también para comentar aquí a Gabriel que nos acompañan
del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, representantes, alumnos de la carrera en Geociencias, Ingeniería Petrolera, Ingeniería Química, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Tenemos alumnos de la Facultad de Ingeniería, Arturo Narro Siller, y también profesores de esta facultad. De la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, tenemos docentes, estudiantes también de áreas de la investigación y además de investigadores de otras facultades y unidades académicas de nuestra universidad, de la Unidad Académica Reynosa Rode, Unidad Académica Reynosa Aztlán, quienes también nos acompañan conectados en esta vida. Muchas gracias, ingeniero, bienvenido, y bueno, tiene la palabra, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada, quiero darle gracias aquí a la facultad que nos permiten llevar a cabo este evento. Me hacen recordar, ver aquí todos los estudiantes, me hacen recordar los tiempos en los que ya estaba en la universidad. Fueron años increíbles, 5 años de estudiar la carrera de Ingeniería Petrolera. Fue maravilloso. Veo a los jóvenes, me da mucho gusto. Bueno fuera para el país que hubiera más jóvenes como ustedes estudiando. Entonces, la verdad es que es un gusto enorme estar aquí y poder compartir un poco de los pocos años que llevo trabajando en la industria. Gracias a la MEXI que nos da esta oportunidad, y la Comisión de Energía de aquí del estado de Tamaulipas. Bueno, pues, ¿qué les cuento? La verdad es que estoy muy contento de poder compartir este tiempo con ustedes. Me da gusto ver el auditorio lleno. Platicando con el doctor aquí en el transcurso de la mañana y en una reunión previa que tuvimos, pues nos preguntábamos qué era lo mejor que podíamos compartir con todos ustedes, ¿no? En lo personal, yo quería compartirles un poco de las inquietudes que yo en su momento tuve como estudiante, desde que estaba yo en la prepa. La verdad es que había como mucha duda, incertidumbre en qué pasa después cuando terminas la escuela. Entonces, yo creo que concordé con el doctor que era un tema importante. Claro. Ahí está. ¿Ahí está mejor? ¿Ahí mejor? Listo. Ahí está mejor. Perfecto. Entonces, platicando con el doctor, lo que concordábamos era justo platicar de este tema, ¿no? Para mí como estudiante fue un poco raro saber qué iba a suceder cuando terminara yo la universidad, qué pasaría. Entonces, bueno, contarles un poco de eso. Yo estudié en la prepa o en el Colegio de Ciencias y Humanidades en el Plantel Sur. Ahí, bueno, eran 3 años. Cuando terminabas el segundo año tenías que escoger una carrera. A mí siempre me llamaba mucho la atención los robots, la ingeniería mecatrónica. Y bueno, yo siempre dije, bueno, voy para ingeniería mecatrónica. Yo vivía muy cerca de la Universidad de la UNAM, a 10 minutos. Yo decía, bueno, yo estudio en la UNAM y listo, ¿no? Entonces me hacen seleccionar en este plantel sur del Colegio de Ciencias y Humanidades. Me hacen seleccionar una carrera en número 1 y en número 2 una carrera que no tuviera demanda. Entonces, bueno, en primera opción, obviamente, escogí ingeniería mecatrónica. Y en segunda opción, pues, como tenía que ser una carrera de baja demanda, vi algunas opciones y la verdad es que lo único que pensé, bueno, es ingeniería petrolera, no tiene demanda. La escojo solamente por llenar el espacio y ya, ¿no? Pues yo pensando que iba a ingeniería mecatrónica. ¿Por qué puse ingeniería petrolera? Les soy completamente sincero. Dije, eso se escucha a Pemex, seguramente ganan bien y me voy para allá. Pero mi intención siempre fue estudiar ingeniería mecatrónica. Cuando sale el resultado, yo tenía un promedio bien, no les voy a decir que de 10, pero tenía un promedio bien, que me alcanzaba lo suficiente como para estudiar mecatrónica, pero me dan el resultado y me quedo en la segunda opción. Para mí fue un poco extraño porque dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, yo ya venía como trabajando un poco con el tema de los robots. En algún momento hice uno que estaba adaptado a era un robot que tenía el objetivo de subir escaleras y que tuviera adaptada una silla de ruedas, obviamente a escala,
y bueno, hice el concurso con los compañeros de mi salón de clase y bueno, lo gané. Entonces era algo que me atraía muchísimo y de pronto me quedo en la segunda opción y digo, bueno, ¿qué voy a hacer, no? Entro a la universidad, veo las opciones que yo tenía en la UNAM, las carreras que se imparten, todas tienen un tronco común de 2 años, en donde se dan matemáticas y más matemáticas. Entonces, bueno, el objetivo era cursar los primeros 4 semestres, que esos 4 semestres obtuvieron promedio mínimo de 8.5, si no mal recuerdo, 100% de los créditos y listo, ¿no? O sea, te podías cambiar a la carrera que tú quisieras. Esos primeros 4 semestres, bueno, fueron un poco complicados de tantas matemáticas, pero a la par también ya llevábamos materias que tenían que ver o afines a la carrera, ¿no? Entonces, iniciamos con geología. La primera clase que tuve fue en geología general y de pronto ver ahí que nos daba clase un doctor y se ponía a clasificar rocas. Yo decía, este señor, ¿qué le ve a estas rocas, no? O sea, ¿de dónde saca que esto es una roca ígnea, que esto es una roca sedimentaria, que esto es una roca metamórfica? Yo decía, esto es una locura, yo me quiero ir de esta carrera, yo no sé qué le ven a las rocas, ¿no? Cursé los 4 semestres, pero la verdad es que en esos 4 semestres me empezó a llamar un poco la atención de saber qué hacían en la industria. Empecé a ir a muchas charlas como estas. Recuerdo perfectamente una que dio una persona de la compañía Schlumberger y me llamó mucho la atención. Dije, bueno, creo que es una industria increíble, creo que es muy buena y pues vale la pena comenzar a estudiar un poquito más de qué se trata. Entonces, bueno, tuve esa oportunidad de cursar los 4 semestres, cumplí con el promedio que me pedían y dije, bueno, pues es tiempo de decidir o continuamos o nos vamos. Al final decidí quedarme en ingeniería petrolera, me llamó mucho la atención. Recuerdo una maestra, Guadalupe Alvarado, no sé, tal vez me esté escuchando, que ella siempre en sus clases nos decía que si los ingenieros petroleros supieran al menos el 2% de geología, iban a ser ingenieros petroleros exitosos, ¿no? Esas palabras de la maestra nunca se me olvidan. Y ella me hizo ver la geología desde otro punto de vista, no solo como identificar rocas, sino saber qué había después de eso y cuál era la relación que tenía directa con la ingeniería petrolera, que yo en ese momento sinceramente no conocía, ¿no? No es que hoy lo conozca, no es que hoy sea un experto en ingeniería petrolera, pero bueno, al menos ya he obtenido un poquito más de conocimientos. Entonces, bueno, la maestra nos hacía siempre como esa aclaración, ¿no? El 2% que sepan de geología los ingenieros petroleros y van a ser exitosos. Para acabar el cuento un poco rápido y darles oportunidad a todos de que puedan preguntar y hacer cualquier cuestionamiento que tengan. Terminé la carrera en los 5 años. Creo que la parte de la ingeniería petrolera que más me terminó por gustar fue la parte de la geología. Es algo increíble que me llama muchísimo la atención. Y después de creer que un profesor estaba medio loco por ver rocas, después eso fue lo que me agradó mucho, ¿no? Hice mi tesis en algo relacionado al tema de porosidad, permeabilidad, todo lo que tenía que ver con estudios de rocas. Y bueno, me llamó muchísimo la atención. Otra cosa que me agradó mucho fue la calidad de profesores que tuve en la universidad. El ingeniero Villamar, que creo que fue de los que también fue como un parteaguas en mi carrera como estudiante de ingeniería petrolera. Y bueno, después de eso, la oportunidad de trabajar en Pemex, excelente empresa, los conocimientos que adquiere son increíbles, o sea, no tiene comparación, fue una gran oportunidad. Después de eso, bueno, las oportunidades simplemente se han dado. Hubo la oportunidad de ir a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, conocí a muchísima gente ahí, la verdad es que fue una etapa increíble. Por mencionarles así algunas personas, pues los que fueron mis jefes, que Alfonso, el maestro Fausto, el comisionado Gaspar, la verdad es que fueron 3 años
que me gustaron mucho, que aprendí demasiado, algo que fue como un poco distinto. Cuando yo estudiaba, o cuando estaba en la facultad, estudiar la ingeniería petrolera siempre era como, bueno, o sea, decídete qué quieres ser, ingeniero de yacimientos, ingeniero de producción, ingeniero de perforación. Y como que el desconocimiento que a veces uno tiene como estudiante de qué hay más allá después, o sea, que no nada más son esas tres opciones. Eh, en la comisión tuve la oportunidad de mezclar la parte técnica que había conocido en Petróleos Mexicanos y poderlo combinar con una parte legal regulatoria que yo nunca me imaginé, el hecho de ponerte a trabajar con leyes, estudiar y, y verme como tipo abogado, yo, no verme como abogado, sino ponerme a leer leyes que normalmente las hace un abogado, ¿no? Yo cuando nunca pasó por mi mente ser abogado porque yo decía, estos cuates leen mucho, ¿no? O sea, es demasiado lo que leen, muchísimas leyes, muchísimas. Yo decía, no. Y al final terminé o sea, la lectura siempre me ha gustado, pero yo creo que los abogados lo hacen en exceso. Entonces, al final terminé metiéndome mucho en el rol de las leyes y fue algo que me agradó, ¿no? Me agradó muchísimo y bueno, al final la oportunidad de trabajar en Repsol ha sido increíble. Ahora aquí verlo desde el punto de vista de negocio, donde puedes mezclarlo, la experiencia que has tenido previa, y ahora verlo desde el punto de vista de negocio es una experiencia sin igual. Hemos tenido la oportunidad en Repsol de haber llevado un proyecto desde una fase de exploración, áreas que no, o que habían sido muy poco exploradas, empezar un proyecto desde cero y hoy ver la posibilidad de poder llevar algunos dos descubrimientos que tuvimos en 2020, poderlos llevar a un desarrollo. Ha sido un reto increíble. eh, eh, Tuvimos una prueba de producción en aguas profundas el año pasado. Es la primera vez que una empresa privada, una empresa en general en el Golfo de México profundo, hace una actividad de este tipo. Han sido experiencias increíbles trabajar en el negocio de Repsol. Y bueno, es el área que al final me ha gustado más de las que he conocido al día de hoy. Y en eso es lo que me quiero enfocar. Entonces, el objetivo de lo que quería simplemente compartirles es que a veces como estudiantes no tenemos a ciencia cierta definido qué es lo que vamos a hacer una vez que termine la escuela. Hay quienes, en mi caso, yo por parte de mi familia, mis conocidos, la verdad es que yo no conocía absolutamente a nadie que estuviera inmerso en el tema de la energía. Y entonces, yo en la escuela, yo veía en la facultad que había alumnos que, bueno, ya venían de familia y demás, que ya tenían como ese acceso a lo que era realmente la industria petrolera. Y bueno, en mi caso que no lo tenía, era saber cómo, o tener un poquito de incertidumbre qué pasa cuando terminas la escuela. Entonces, el objetivo de lo que quería conversarles es que las oportunidades siempre, cuando una vez que terminen la escuela, las oportunidades siempre se les van a presentar. Hay que tomarlas. eh, a veces uno no sabe exactamente a dónde va a terminar. Yo nunca me imaginé terminar como o, en el negocio de Repsol, una empresa privada, y haciendo actividades increíbles de ese tipo, ¿no? O sea, si lo veo como de escuela, yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Ingeniero de producción, ingeniero de yacimientos, ingeniero de perforación. Y al final tuve la oportunidad de conocer un poco de las tres áreas y enfocarme ahora en el tema del negocio. Así es que no terminé ni como yacimientos, ni como producción, ni como perforación. Ahora estoy en el negocio y me ha encantado muchísimo esta experiencia. Y así como eso, ahora que estamos trabajando acá, vemos muchas personas que ha sido algo similar, ¿no? He conocido ingenieros petroleros que se dedican al área de compras, hay quienes se especializan en fluidos. El chiste es que estamos, o la idea es que estamos como ingenieros, geólogos, geofísicos, petroleros, o inclusive de otras ramas, que al final terminamos por estar en un área de la parte de energía y es una experiencia increíble. No me arrepiento por nada. El tema de los robots, espero en alguna oportunidad volver a retomarlo, volver a hacerlo como un hobby, porque es algo que realmente me gustaba
y algo que también disfruto o que me gusta mucho es estudiar, así es que espero ya en un futuro muy próximo estar realizando una maestría y demás. Y en algún momento me gustaría regresar a la universidad, a la que sea, y tener la oportunidad de dar clases y poder compartir un poco como de lo que los profesores que influyeron mucho en que yo continuara con esta carrera, poder transmitir eso ahora a las nuevas generaciones. Bueno, creo que con eso finalizo. Les dejo abierto el micrófono para al que guste preguntar lo que sea. Aquí estamos. Y pues de verdad, muchísimas gracias a todos por la oportunidad de estar aquí. Me da mucho gusto ver a todos estos jóvenes. Y pues bueno, les deseo mucho éxito independientemente en la carrera en la que estén. A los que nos estén escuchando en línea igual, muchísimo éxito a todos los estudiantes. Y pues bueno, seguramente esta industria es muy pequeña y en algún momento nos volveremos nos veremos tal vez físicamente, ¿no? Entonces, bueno, le dejo la palabra aquí al doctor. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Bueno, gracias a Gabriel que viene a compartirnos sus experiencias. Es una persona joven, muy joven, ustedes también, y es una persona que, como se mencionó en el currículum, formó parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, algo que en principio es un prestigio importante y bueno, de mucho mérito con la experiencia que se genera en el sector energético. Y actualmente ocupa un cargo directivo. Y pues aprovechando que yo estoy aquí enfrente, voy a iniciar con una pregunta, una duda para los jóvenes es, ¿cómo logran el éxito tan jóvenes? Muchos de los que estamos aquí, y bueno, principalmente nuestros estudiantes, me preguntaban en sesiones anteriores, inclusive en clase, bueno, ¿cómo es que yo voy a salir y bueno, cómo voy a generar un puesto directivo? ¿Creen que tienen que pasar 30 años, 35 años, 40 años? Y bueno, aquí hay una prueba de que es posible desde joven, que todos tenemos una oportunidad. ¿Cómo se logra el éxito? Pues mira, la verdad es que ha sido, creo yo, 10 años que ya pasaron, o prácticamente ya 10 años, me titulé en abril de 2013, y simplemente las oportunidades se han presentado. Yo, primero que nada, le doy muchas gracias a Dios por las oportunidades que he tenido. Son 3 trabajos increíbles que he tenido, entonces, la verdad, primero que nada, yo siempre le doy gracias a Dios por esa oportunidad. ¿Y cómo se logra? Yo creo que con mucho esfuerzo. Hay que dedicarle tiempo. El estudiar no es cosa sencilla, es algo que es muy celoso, que requiere muchísimo tiempo y hay que dedicárselo, ¿no? En mi caso, bueno, yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo y bueno, o sea, teníamos que dedicarle de lleno. Cuando tenía estos 2 años, fueron realmente difíciles los 2 años de la carrera, los primeros de muchísimas matemáticas, pero fue padrísimo, ¿no? Entonces, dedicarle el tiempo, porque si descuidabas tantito algo, pues, se te podía ir y simplemente no aprobar la materia, ¿no? Entonces, creo que ha sido un tema de esforzarse, de no bajar la guardia. Creo que a veces no es que seas muy inteligente el hecho de que termines una carrera, sino que le pongas el esfuerzo necesario, que seas constante, que no te dejes vencer por ninguna materia, por difícil que sea. Y una vez que sales, yo creo que simplemente hay que aprovechar las oportunidades que se presentan. También no todo ha sido fácil, no ha sido tan sencillo llegar acá. Hablando de manera laboral, ha habido muchas dificultades. Pareciera que entró a Pemex, entró a la CNH, entró a Repsol. Bueno, o sea, pareciera fácil, a veces no lo es. Simplemente hay que aprovechar las oportunidades que se presentan y también uno dedicarle el tiempo y esforzarse por buscar esas oportunidades, porque no van a llegar solas y que cuando lleguen, aprovecharlas. Yo creo que ese es como parte del éxito, de ser esforzados, seguir estudiando muchísimo. Yo el día de hoy, la verdad, me encanta leer y creo que eso ha ayudado muchísimo. Gracias. Y bueno, también es un ejemplo, aquellas personas y estudiantes que tenemos muchos que trabajan y simultáneamente estudian, bueno, pronto seguro verán un resultado exitoso de este mérito. Y bueno, para continuar ahora sí, bueno, yo te doy primero la palabra, pero las personas que están aquí presentes tienen ahora la palabra para preguntar, las personas que nos acompañan del TEC de Madero, de Ingeniería, de Arquitectura,
nos platiquen o nos comenten o pregunten de las experiencias de Gabriel, bueno, que ha venido a compartirlas, por favor. ¿Quién desearía iniciar con esta sesión, esta parte de la sesión? No sean miedosos. A ver, ok. ¿Van a pasarte el micrófono? Sí, buenos días. Yo quisiera saber un poco del proceso que se lleva a cabo para, digamos, perforar, o sea, cómo es el comienzo, la trayectoria de todo esto. No sé si me pueda contar un poco. Pues mira, ¿qué te cuento? Vamos a hablar, por ejemplo, el caso de un pozo exploratorio que fue parte de las actividades que hemos tenido aquí en la empresa, en Repsol. Bueno, nosotros llegamos a un bloque nuevo. Tenemos, actualmente Repsol opera 6 bloques, 3 en aguas someras, 3 en aguas profundas. Un bloque en específico, seguramente por ahí lo han de haber escuchado, el bloque 29. Entonces, ahí, cuando nosotros ganamos el contrato, teníamos el compromiso de perforar 2 pozos exploratorios. ¿Cómo es este proceso? Hay un área de geociencias que se dedica con sísmica, con estudios de sísmica, no sé si todos conozcan lo que es sísmica, pero con estudios de sísmica lo que haces es obtener una tipo de representación del subsuelo, conoces más o menos cómo es la formación en metros abajo, y entonces determinas cuáles son algunos prospectos que pudiesen ser de interés. Estos prospectos, al final, tú lo que buscas son trampas en donde los hidrocarburos en algún momento se hayan podido almacenar. Para darte un poquito más de historia, los hidrocarburos, bueno, se generan a través de una roca que se llama roca generadora y tienen que migrar y tienen que entramparse en algún lado. ¿Cómo se entrampan? Los fluidos van a fluir a través de rocas que son porosas y permeables y tienen que llegar a un lugar en donde esa porosidad y esa permeabilidad disminuya, principalmente la permeabilidad. Entonces ahí se van a comenzar a entrampar. Lo que haces con la sísmica es buscar estructuras donde se pudiesen haber entrampado esos hidrocarburos. Una vez que identificas esas estructuras, lo que haces es ver la posibilidad de manera técnica y económica de poder perforar un pozo y llegar a esa estructura. Entonces, tú ya defines una coordenada en el fondo donde tú al final quieres llegar y se hace muchísimas actividades como contratar un barco de perforación, un equipo, lo que sea, para poder llegar y en la coordenada que te está dando el área de geociencias, poder llegar y perforar ese pozo. ¿Qué es lo que haces? Al final tú estimas presiones que puedes obtener en el subsuelo. Esas presiones las estimas y lo que buscas es diseñar el pozo de manera que puedas poner la suficiente tubería de revestimiento como para poder llegar a ese objetivo. Normalmente tú pudieras definir 4 o 5 etapas de perforación en donde el agujero en superficie es más grande y lo vas disminuyendo. ¿Qué es lo que pasa? Las rocas en el fondo pues tienen cierta presión. Tú lo que tienes que hacer es compensar la presión al ir quitando tú perforando, ir quitando la roca. Tienes que compensar esa presión para que el fluido no, o para que las rocas no empiecen a aportar la presión que ellas tienen a través de algún fluido hacia superficie. ¿Cómo lo compensas? Quitas la roca y la sustituyes por un fluido de similar o con cierta densidad, de manera que el fluido no se, o que que el yacimiento no se te manifieste, las rocas. Entonces, perforas, vas obteniendo todos estos recortes de perforación en superficie, llegas hasta el objetivo y entonces ahí tú puedes correr registros geofísicos en donde te va a decir, donde vas a obtener ciertos parámetros que te van a ayudar a determinar qué hay efectivamente en esa roca. En ocasiones los yacimientos tienen demasiada presión que vas a determinar con el registro luego cómo cambia la curva que tú vas viendo en este registro y entonces ya puedes empezar a inferir que ahí realmente hay hidrocarburos.
¿Qué otra cosa se hace? Bajas alguna herramienta especial, con lo que haces es tomar una muestra de la roca que hay en fondo, que se le llama núcleos, perforas cierta cantidad de manera que la roca la trates de mantener en las mismas condiciones que en las que están en el fondo y las lleves a superficie. Entonces esos núcleos, como en el laboratorio que ustedes tienen aquí en la Facultad de Arquitectura, pueden analizar estos núcleos y obtener muestras y a través de eso, bueno, se determina si hay la presencia de hidrocarburos. Entonces, posterior a eso que obtienes estos núcleos, en el caso de pozos exploratorios, normalmente lo que haces es llegar, simplemente determinar si hay un volumen ahí de hidrocarburo y abandonas el pozo, ¿no? Pones unos tapones de cemento que te ayuden a compensar toda la cantidad de roca que quitaste y abandonas el pozo. Eso es en el caso de pozos exploratorios. ¿Qué pasa después de eso? Con estudios de geofísica, de geología, determinas si realmente eso que tú encontraste, le determinas algún volumen y perfiles de producción que puedes estimar de este descubrimiento. En el caso de Repsol fueron dos importantes descubrimientos, uno se llama Pollock, otro se llama Chingol, y bueno, eso es más o menos lo que haces en el caso de un pozo exploratorio. Algunos otros pozos, como que también ya perforamos en este campo que te comentó Pollock, fue un pozo delimitador. Entonces, ese al final, la actividad de perforar es similar. Tienes que llegar a donde ya tienes tú determinado cuál es tu yacimiento, pero en este caso en pozos delimitadores lo que haces es con la sísmica tratas de determinar cuál es la límite del yacimiento y llevarlo hacia esa zona para efectivamente corroborar lo que tienes en sísmica, que al final la sísmica es un método indirecto, y perforas con un pozo que al final es información directa para ver que efectivamente el yacimiento se extiende hacia donde tú estás. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos en este caso? Lo que comentaba hace unos momentos, fue que hicimos una prueba de producción en este pozo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Ahí ya no nada más llegas, perforas, tomas registros y te vas, sino que lo que nosotros hicimos fue poner todo un equipo necesario, un barco y demás, para que lo que vas a hacer es poner a fluir el pozo. Disminuyes la densidad, además, de manera que el pozo de manera controlada empiece a manifestarse y entonces obtengas un volumen de hidrocarburos en superficie. Esto, por ejemplo, hacerlo en tierra es más sencillo porque tú puedes llevar aquí algún equipo, algún pozo en tierra y tienes todo de fácil acceso. En el mar, donde estamos a 100 kilómetros de distancia, es un poquito más complejo por la logística y demás, ¿no? Entonces tenemos un especialista en logística que se encargue de hacer todo eso. Entonces obtienes cierto volumen de hidrocarburos, con eso alimentas modelos estáticos dinámicos y entonces obtienes una mejor estimación de lo que tienes en fondo. Y ya por último tienes pozos de desarrollo, que ahí ya en el caso si te continúo con el ejemplo de nuestro yacimiento Pollock, una vez que ya determinas de qué extensión, las dimensiones y demás, lo único que haces o lo que haces es ir y perforar ciertos pozos con cierto diseño, de manera que tú puedas maximizar el factor de recuperación o que, en otras palabras, que obtengas la mayor cantidad de hidrocarburos posibles del yacimiento con un determinado número de pozos. No por perforar pozos vas a obtener más, sino hay que verlo desde un punto de vista económico. Entonces, de manera general, esos son los tres diferentes tipos de pozos y de ahí ya nos podemos empezar a meter más en otros casos, ¿no? Puedes tener pozos en los que inyectas gas o agua al yacimiento para que le ayudes a la formación dándole energía a que te aporte mayor cantidad de hidrocarburos a los pozos que son productores, ¿no? Entonces ya te puedes empezar ahí a meter en algunos otros temas un poquito más complejos. Pero de manera general, eso es la actividad que se hace. ¿Sale? Gracias. Gracias. ¿Alguien más que desea hacer una pregunta antes de comenzar también las de línea? A ver, acá por favor, en el lado derecho de nosotros. Bueno, es una pregunta para cuando eran sus años de estudiante. ¿Qué tanto les sirvió el hacer relaciones para hacer conectes y poder ganar un puesto en algún ámbito laboral?
y, y lograr su éxito. Muy buena pregunta, muchas gracias. Pues la verdad es que es muy importante, ¿no? A través de las universidades siempre tienes acceso a comunidades estudiantiles y demás que tienen contacto con las empresas, ¿no? Entonces existen capítulos estudiantiles donde te puedes asociar, entonces al final estos capítulos estudiantiles tienen como mucho acceso con las empresas. Eso al final es bueno porque necesitas relacionarte sí o sí. Y no es algo que tengas que hacer únicamente cuando sales de la escuela. Al día de hoy es algo de lo que más me insiste mi jefe en que tengo que, 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 que hacer, ¿no? Es una práctica común, entonces es algo que les recomiendo, tienen que hacer, busquen los capítulos estudiantiles, a través de la facultad, buscar acercarse hacia las empresas, con Amexi, que al final Amexi es esta asociación de todas las empresas petroleras que están en México. Entonces es algo que definitivamente tienen que hacer y que ayuda muchísimo, muchísimo, ¿no? A través de la Comisión de Energía, de la misma facultad, de la universidad, siempre hay convenios. Pues, bueno, en el caso nuestro tenemos convenios con diferentes universidades y bueno, ya han sido diversas ocasiones en que expertos de nuestros directores de geología, de geofísica, de ingeniería de yacimientos dan charlas con las universidades y es una manera en que te puedas acercar a ellos y obviamente es lo que decíamos hace un ratito, como buscar ese contacto, buscar la oportunidad y que en algún momento se dé y comiences a trabajar. Muchas gracias. Sí, muy buena pregunta. Bueno, una más para pasar ahorita a las que tenemos en línea. Por favor. Buenas tardes. Tengo una pequeña pregunta hablando lo que estaba mencionando de cómo inició su carrera, cómo inició esa parte estudiantil. Me imagino que la mayoría de los estudiantes tienen como esa intriga de lo que pasa entre el ser estudiante y llegar a un buen puesto como ingeniero. Comentando las adversidades que ha tenido en perforación, en producción, en varios puestos, ¿cómo maneja ese sentido del pasar de estudiante a ingeniero y tener esa presión laboral o esas presiones o adversidades que tiene que manejar ya como un ingeniero? ¿Cuál es ese cambio en el que dice, bueno, ya estoy en un puesto, ya voy a hacer algo más importante que pasar de la escuela a lo laboral? Muy bien, pues mira, yo creo que la presión como tal siempre la tenemos como estudiantes, yo creo que es una presión alta. Entonces, justo creo que eso es parte del objetivo de estudiar una carrera, ¿no? Que sepas administrar la presión, que sepas lidiar con ella. Obviamente va a ser una presión distinta cuando vas y ya estás en el ámbito laboral. Pero yo, por ejemplo, siempre decía, ¿para qué tantas matemáticas? Y bueno, lo que al final te hacen es lidiar con un problema y buscarle una solución. Hoy en mi trabajo no me pongo a resolver ecuaciones lineales, ¿no? Integrales, derivadas. La verdad es que no. Pero esa formación la obtienes en la escuela de aprender a resolver ese tipo de problemas. Entonces, ¿cómo lidiar con ella? Cuando sales, simplemente creo que tienes que administrar la cantidad de trabajo que tengas. Yo, por ejemplo, siempre busco administrar mi tiempo laboral con mi tiempo personal, mi tiempo de familia, y creo que es algo que a mí me ha ayudado, ¿no? El saber distribuir, manejar los tiempos con esa presión que cargas, que en ocasiones es muchísima, la mayoría de las veces, y entonces, bueno, creo que a mí lo que me ha funcionado es administrarlo y listo. Pero sí, o sea, tanto presión como estudiante como en el ámbito laboral es muchísima y hay que saber distribuir perfectamente bien los tiempos. Muchas gracias. Y bueno, vamos a pasar con un conjunto de preguntas que tenemos en línea. Eberto Gómez pregunta, para Repsol y sus diversas áreas contractuales, ¿dónde operar? ¿Cuáles son las expectativas en el 2023 costa afuera? Súper bien, muy buena pregunta. Pues en este bloque 29, lo que les comentaba, tenemos 6 bloques que operamos actualmente. El más importante, por así decirlo, que es donde tuvimos estos 2 descubrimientos. Entonces, el objetivo de esto es evaluarlos y poderlos llevar a un desarrollo. Son proyectos que duran muchísimo tiempo. Este contrato se firmó en el 2018
y de manera récord, para 2020 ya teníamos 2 descubrimientos. O sea, eso es un hito súper importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Es continuar con la evaluación de estos 2 descubrimientos. Esas son parte de las actividades que tenemos que hacer en 2023 y determinar si efectivamente estos descubrimientos son rentables, son técnica y económicamente viables para poderlos llevar. Entonces, ese es uno de los objetivos. Otro de los objetivos es continuar con la exploración en este bloque que es enorme y en los demás bloques, continuar con la exploración porque el potencial en México de hidrocarburos es muy grande. Las aguas profundas del Golfo de México son áreas que han sido exploradas, poco, pero han sido exploradas, y bueno, con esta oportunidad que tenemos nosotros de tener un bloque o 3 bloques en aguas profundas, bueno, la idea es continuar con la exploración. Así es que nosotros esperemos tener la oportunidad de seguir perforando más pozos exploratorios, tener éxito en estos pozos y obviamente que esto pues al final va en un beneficio para el país, ¿no? Y para la empresa. Entonces, es básicamente. Ok, muchas gracias. Vía Zoom nos pregunta Rosario Cruz, ¿cuáles son las tendencias laborales en la industria petrolera y qué habilidades requieren los recién egresados? Muy bien, pues tendencia, la verdad es que va a haber o hay muchas oportunidades, ¿no? Son ya muchas empresas, aparte, tenemos Pemex que al final es la principal empresa aquí en México, es la que produce la mayor cantidad de hidrocarburos, la empresa más grande, y entonces, ¿qué es lo que hacemos con las empresas privadas? Simplemente tratar como de dar ese soporte para apoyar en la producción de hidrocarburos nacional. Entonces, yo creo que hay muchas actividades, no sé si han tenido oportunidad de pronto darle seguimiento a los temas que se aprueban en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y para el año 2023, 2024 inclusive este año, hay diversas perforaciones de pozos exploratorios en distintos bloques, tanto onshore como offshore. Entonces, la tendencia es muy buena, esperemos que se obtengan buenos resultados para a partir de ahí llevarlos a una fase de evaluación y esperando tener una fase de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que la tendencia en la industria de petróleo parece ser muy buena y esperamos obtener buenos resultados. Muchas gracias, sobre todo la parte multidisciplinar e interdisciplinar, que es también algo de lo que hemos platicado. Pues muchas gracias. Hay otra pregunta interesante que hacen en Zoom. Si nos puedes platicar un poco sobre los programas Repsol Inter para recién egresados. Ok, pues yo creo que, por ejemplo, este es un excelente programa a través de las asociaciones que tenemos con las universidades. Hace poco nuestro director de exploración dio una charla. Entonces, bueno, la verdad es que tratamos de tener mucho contacto con las universidades y eso simplemente es como algo que es un gusto para la empresa hacerlo, ¿no? Aparte de esto, tenemos como mucho acceso con las comunidades. En algún momento, no sé si vieron en las redes sociales, tuvimos la oportunidad de hacer o de sembrar, a lo mejor los biólogos lo pueden llamar de otra forma, pero sembrar corales en el Golfo de México. Hemos tenido programas sociales como de ostiones, aquí muy cerca de este lugar en donde se siembran los ostiones para de una manera económica. Entonces, bueno, tratamos de tener mucho contacto tanto con universidades como con las comunidades. Muchas gracias. Por Facebook comenta el ingeniero Morena, la ingeniera Morena, perdón, es químico petrolero desde hace 3 años y no ha tenido oportunidad de trabajar en la industria, ya que algunas empresas no dan la oportunidad porque requieren 5 años de experiencia. ¿Qué puedes recomendar o qué puedes comentar sobre eso? Sí, bueno, yo creo que ese también es como una de las incertidumbres que uno siempre tiene cuando es recién egresado, ¿no? Como que nos parece un poquito ilógico que de pronto te pidan años de experiencia cuando eres recién egresado. Es un tema, la verdad, ¿no? No hay cómo ocultarlo, es algo que tenemos que todas las empresas tienen que trabajar y que se tengan que dar las oportunidades. De manera personal, tratamos cada vez que es posible, cada vez que el negocio así lo permite,
pues tratar de tener interacción con jóvenes. Les pongo un ejemplo. Actualmente con nosotros trabaja un ingeniero joven recién egresado de la universidad, ingeniero petrolero. Y entonces, bueno, si hay la oportunidad, nosotros, si está en nuestras manos, pues tratamos como de aprovecharla y obviamente darle la oportunidad a los jóvenes. Pero sí, definitivamente, eso es un tema que lo tenemos que ver como país, como empresa, que tenemos que tratar con todos los jóvenes recién egresados de darles esa oportunidad de que tengan acceso a un trabajo y que después puedan ser contratados y demás, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, retornando aquí a la parte presencial de los estudiantes que se encuentran presentes o profesores, una pregunta adicional que tengan por ahí. A ver. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia en la necesidad de aprender otro idioma. Creo que es importante ahorita para todas las carreras aprender otro idioma, independientemente del inglés. Me gustaría que nos platicaras un poquito de eso, porque la mayor parte del software que se utiliza en el área petrolera, pues, está en inglés. Entonces, me gustaría saber un poquito de eso. Mira, qué bueno que me preguntas eso y es algo que yo le valoro mucho a mi jefe actual, que me ha ayudado muchísimo, muchísimo. La verdad es que yo siendo estudiante, estudié inglés tal vez 6, 8 meses. Yo sentí que en ese momento me fue bastante bien, terminé el curso y demás. Cuando salí, la verdad es que trabajar en Pemex no lo necesité, entonces empecé a perder un poco la práctica. En la CNH tampoco lo necesitaba del todo, entonces fueron 6 años que al final lo terminé por dejar. Cuando inicio a trabajar en Repsol, al final es una empresa española, pero hay mucha gente de muchas partes del mundo. Con los socios, tenemos socios de Tailandia, de Alemania, entonces al final el idioma en el que tenemos que comunicarnos es el inglés. Como te dije, al final, después de 6, 7 años de haberlo dejado, me costó un poco de trabajo retomarlo y es algo que yo al día de hoy sigo practicando. Porque sin el inglés simplemente no hay manera de salir adelante, ¿no? O sea, lo necesitas sí o sí. Yo les comento, para mí es un reto. Para mí, yo, sinceramente, el aprender otro idioma es algo que se me dificulta, y lo puedo decir así abiertamente, no tengo ningún problema. Es algo que se me dificulta, pero lo mismo, con esfuerzo y dedicación se puede. Ya, la verdad es que hoy, gracias a Dios, ya me va mucho mejor y eso es en parte, la verdad, que al gran apoyo que he tenido por parte de mi jefe. Así es que traten de hacerlo. Creo que en la universidad siempre hay como tiempo de estudiar eso por aparte y no lo dejen, no lo dejen, no lo dejen. Repásenlo, manténganse activos en el idioma, viendo videos, escuchando música. Es algo que les va a ayudar muchísimo y que les va a abrir las puertas en todos lados. Muchas gracias. De internet también por parte, bueno, de la plataforma Zoom tenemos algunas preguntas. Una también que se presenta es ¿cómo se beneficiaría el sector hidrocarburos con la producción de combustibles renovables? Mira, el tema de renovables está padrísimo. Es algo que a mí me encanta, ¿no? Y creo que es a donde la industria se tiene que mover y demás. Entonces, hoy en día, los hidrocarburos siguen siendo el principal aporte de energía para cualquier actividad, pero creo que es a donde nos tenemos que mover sí o sí. Y bueno, a todos nosotros como ingenieros, como los que al final trabajamos en el ramo de energía, será un reto súper interesante para los próximos años. Muchas gracias. Una pregunta adicional por Zoom es de Rosy Juárez. ¿Cómo crees que será el sector energético en los próximos 20 años? Bueno, yo creo que tenemos que, por ahora, es continuar con la energía a través de los hidrocarburos, es lo que al final nos sustenta, pero como te decía hace un rato, tenemos que movernos hacia energías limpias. Entonces, yo creo que seguramente estos siguientes 20 años
continuaremos con esta tendencia que hoy tenemos de depender de los hidrocarburos, pero creo que serán años increíbles en donde nos podamos mover hacia el tema de las energías limpias. Sí, muchas gracias. Y bueno, Salvador Pérez en Zoom nos pregunta si puedes hablar un poco más sobre tu experiencia en la CNH. Claro, claro, claro. Pues fueron 3 años muy buenos, de mucho aprendizaje. Yo específicamente tocaba temas contractuales, era en lo que me enfocaba principalmente en la comisión. También apoyábamos muchísimo al Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, no sé si alguien de ustedes ha tenido acceso a él, donde es una plataforma que es completamente libre, pueden entrar de manera gratuita, así lo buscan en el buscador como el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, tienen una plataforma en donde ustedes pueden visualizar todos los pozos que se han perforado al día de hoy, tanto en tierra como en aguas someras y profundas, y pueden visualizar también todos los ductos, las instalaciones, las plataformas, todas las instalaciones de recolección de hidrocarburos que hay actualmente en el país operando y no operando. Entonces, bueno, parte de las actividades también que hacíamos ahí era cuando se asignaba algún área contractual nueva y demás, verificar que la cantidad de pozos que teníamos registrados físicamente existiera dentro del área contractual. Entonces, en algunas ocasiones nos tocó venir a hacer visitas aquí a Tampico, fuimos a Reynosa, al sur, fuimos a distintos lados de manera que verificáramos la existencia de los pozos, bajo qué condiciones estaban, tomábamos nuevamente con algún equipo especializado las coordenadas exactas de ubicación de cada una de estas pozos e instalaciones, y entonces veníamos al Centro Nacional y actualizábamos toda esa información para que toda la gente externa a la comisión pudiese tener acceso a los datos que realmente estaban en físico y cómo los podías visualizar de manera electrónica a través del portal. Así es que fue una actividad sumamente interesante, fue algo que disfruté mucho y bueno, lo que ya también les había comentado, el ver los contratos que ha firmado el Estado con las empresas privadas y administrarlos de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, eso era lo que básicamente hacíamos en la comisión. Muchas gracias. Y una última pregunta de Zoom, para ya entrar en la recta final con el tiempo que hemos avanzado, ya estamos casi la hora. ¿Utilizan algún método de cálculo de presiones de poro y presiones de fractura para la elaboración de ventanas operativas? Sí, claro, sí, eso es una práctica común. Yo creo que no soy experto en ingeniería de perforación. Mis colegas ahí en la empresa podrían dar una mejor respuesta, pero sí, obviamente cuando uno diseña un pozo tiene que estimar ciertas presiones. Lo que le explicaba aquí al joven ingeniero era que cuando tú llegas a un pozo exploratorio hay mucha incertidumbre de qué es lo que vas a encontrar en fondo y tienes que estimar ciertas presiones y siempre con un colchón importante de que te pudiese variar. Cuando ya perforas un pozo y sabes las presiones a las que te vas a enfrentar, pues obviamente la incertidumbre disminuye muchísimo. Por ejemplo, en el caso del pozo delimitador que perforamos, pues ya teníamos un poco de conocimiento de cuáles eran las condiciones en fondo y entonces con eso estimas una ventana de operación mucho más certera o cercana a la realidad, pero sí. Gracias. Hay otra pregunta para también pasar con la última de Facebook y luego las dos últimas que tenemos presenciales. Aunque bueno, hay otras preguntas de varias plataformas, pero bueno, yo creo que les vamos a hacer llegar las respuestas por escrito. Para un desarrollo exitoso en el área comercial, teniendo un background de ingeniero, ¿qué recomiendas? Pues, ¿qué recomiendo? Creo que es algo muy similar a lo que veníamos hablando. Ser muy esforzados, muy dedicados en lo que hacemos. Esto es un trabajo sumamente celoso, al igual que la escuela. Entonces hay que dedicarle tiempo suficiente y siempre tratar de compensarlo con los temas personales, de familia y demás. Entonces, bueno, en respuesta hay que ser esforzados, dedicados en este trabajo, que es una empresa es una industria muy bonita y que da muchos frutos. Muchas gracias. Y bueno, continuando entonces con la parte presencial,
No, hemos escuchado a nuestros estudiantes, pero a los profesores, investigadores y profesionales, también ya, si gustan, pueden preguntar sobre ustedes o sobre sus estudiantes. ¿Alguno que desee hacer alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. ¿Se le pueden pasar el micrófono, por favor, al maestro? Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, somos del Tecnológico de Ciudad Madero. Y bueno, dentro de nuestras clases, yo les comento a los estudiantes la importancia que tiene las competencias blandas, ¿verdad? Esa parte que a veces no aprendemos en la escuela y que al llegar al área laboral, pues nos toca interactuar con personas distintas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar en la zona marina, 18 años, y bueno, pues trabajamos con personas de casi todo México, ¿no? Podría decir que conocí a una persona de cada estado, ¿no? Y extranjeros. Entonces, esa parte dejando un poquito lo técnico, quisiera que usted comentara también su punto de vista sobre la importancia de por ejemplo, resolución de problemas, pensamiento crítico, trabajo en equipo, ¿no? Que también quisiera que los jóvenes aquí presentes también vieran la importancia, ¿no? Que tiene esa parte. Sí, claro, y bueno, muchas gracias. La verdad es que los profesores que en su momento tuve en la universidad, y inclusive antes, desde el CCH, la verdad es que esos profesores que te hacen ver la vida académica de manera distinta, enfocándote un poco en cómo será tus retos de manera laboral, son súper valiosos, ¿no? Son aprendizajes que uno tiene que le ayudan hacia el futuro en todo. Entonces, es muy importante siempre contar con profesores que ayuden muchísimo o que te sepan guiar con esos temas que al final, cuando uno sales de la universidad, pues sigue esa incertidumbre. Entonces, bueno, la verdad es que, como usted comenta, en Petróleos Mexicanos me tocó trabajar con mucha gente, la mayoría mexicanos, en la Comisión Nacional de Hidrocarburos también, pero sí, efectivamente, cuando llegas, por ejemplo, en mi caso, que llega una empresa tan grande como Repsol, con gente de tantísimos países, pues es una experiencia increíble y que, que la verdad es que tenemos la oportunidad de vivirlo y qué bueno. Entonces, bueno, sí, la verdad es que profesores siempre que te ayuden a entender ese tipo de cosas, recordando una vez más a la profesora Guadalupe Alvarado, ella siempre decía, donde se paren, ustedes como mexicanos en la empresa en la que trabajen, ustedes esfuércense, denle para adelante, resuelvan los problemas y en ningún momento se intimiden por trabajar con una empresa o muy grande o que trabajen con personas de diferentes nacionalidades, ¿no? Entonces, siempre que te expliquen eso es muy bueno y es de gran ayuda para la vida laboral. Muchas gracias. Y bueno, una última pregunta presencial. Bueno, vi una mano al final. Gracias. ¿Ya? Buenas tardes, Gabriel. Retomando un poco la parte de docencia e investigación, ¿qué tantas facilidades tiene Repsol para generar investigación y sinergia con universidades, pero específicamente en esa área de investigación? ¿Tienen ustedes su propia generación de desarrollo e investigación? ¿Y qué tantas facilidades, sobre todo aquí en México, aunando un poco, que me imagino que lo hacen a nivel internacional, cuál es el impacto que tiene Repsol México hacia las universidades en el aspecto de investigación? Muy bien, qué bueno que preguntas eso. Mira, hace un par de meses me tocó estar en Madrid y me tocó conocer lo que sería nuestro centro de investigación, en donde
por ejemplo, los núcleos que se obtienen de los pozos se llevan ahí para analizarse y conocer cuáles son las propiedades petrofísicas. En general, toda la información que puedas obtener de los núcleos, ahí es donde tenemos nuestro centro de investigación. Tratamos de ser como muy activos en ese tipo de contactos con las universidades. Entonces sí, o sea, con todo gusto al final nos podemos acercar y te platico más o menos cómo puede ser. El interés de Repsol es justo eso, que tratar de aportar la mayor cantidad de información o de conocimiento posible y poder hacer sinergias con universidades y demás. Entonces creo que es muy bueno. Este instituto que nosotros tenemos en Madrid, creo que pudiese darse el caso. Déjame platicarlo con los encargados, con mi jefe principalmente y con la demás gente que se dedica a esto. Entonces sí, con mucho gusto podemos hacerlo y creo que sería de gran aporte para la universidad. Muchísimas gracias a los docentes. Los docentes que se encuentran aquí de una u otra manera hacen investigación o trabajan en áreas relacionadas a hidrocarburos. Los alumnos que se encuentran presentes están en contacto con ellos y eso es bueno para que ustedes también aprendan un poquito más de lo que hacemos, de lo que hacen sus maestros. Y bueno, opiniones de las empresas como ahora Repsol, que nos ha regalado esta oportunidad de intercambiar ideas y conocer las percepciones de uno de sus directivos, pues bueno, nos ayuda mucho y ayuda a ustedes a continuar viendo todas las posibilidades y que pueden ser grandes. ¿Cuál es el último mensaje con el que cierra Gabriel Pérez esta charla? Pues darles la verdad, muchísimas gracias por la oportunidad. Es algo que de verdad me encantó estar aquí. El estar en la escuela, como les decía, en algún momento me gustaría regresar a la universidad a dar clases. Es algo que me apasiona muchísimo. El tener esta oportunidad de tener contacto con los estudiantes es increíble. De verdad lo disfruto mucho. Aprovechen las facilidades que les da la universidad. Tuve la oportunidad con el doctor en la mañana de dar un tour aquí por la universidad muy bonita. Muchas felicidades. Y aprovechen todas las actividades sociales, deportivas. El laboratorio que tienen está padrísimo, hacen estudios increíbles. Entonces aprovechen siempre todas esas oportunidades porque después cuando uno sale de la escuela se vuelve un poco más difícil hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces aprovechenlo. Muchas gracias. Me da gusto ver el auditorio lleno y muchas gracias a toda la gente que se conectó de manera remota. Y bueno, estamos en contacto. Cualquier cosa a través de la facultad. Nos pueden consultar lo que sean. Si quedó por ahí alguna duda pendiente, con todo gusto la podemos atender. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí quedaron dudas pendientes, pero desafortunadamente estamos con un tiempo limitado. Ya abordamos poco más de la hora que teníamos programado. Y bueno, es muy interesante. Podemos estar tiempo ahí adicional. Pero bueno, cerramos entonces primero con el agradecimiento al ingeniero petrolero Gabriel Pérez por la conferencia del día de hoy, cuyo título, la charla de experiencia en el sector de hidrocarburos, impartida el día de hoy, 28 de septiembre a las 11 de la mañana. Y bueno, extender la invitación para que nos acompañen en las próximas sesiones. La siguiente es el día 5 de octubre con la empresa Jaguar Exploración y Producción, que ahora va a ser en el estado de Veracruz. Esta es la única conferencia o este intercambio que se da en el estado de Tamaulipas, en nuestra Universidad Autónoma de Tamaulipas, con la compañía de otras instituciones hermanas, el TEC de Madero, dentro de la universidad, la Unidad Académica Reynosa Rode, Reynosa Aztlán, la Facultad de Ingeniería, Arturo Narro Siller, que también anda por aquí, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Y bueno, agradecemos también las facilidades a los directores y a nuestro rector por llevar a cabo este evento, así como el CEDEMUN, que se encuentra por aquí tras bambalinas, nuestro director, que está organizando muy activamente en este recinto las actividades. De nuevo, agradecemos mucho la presencia, el intercambio de ideas, la colaboración, bueno, todo el mensaje que nos ha dado a las personas que se encuentran conectadas también, muchas gracias. Son invitados a continuar en la siguiente sesión, el día 5 de octubre. Vamos a dar un fuerte aplauso al ingeniero. Muchas gracias. Y bueno, estamos entonces cerrando esta sesión. Muchas gracias.